Ahora sí. Buen día de nuevo. Hola de nuevo. Bienvenidos los que no estaban. Ya. Ahí se va llenando. Bien, está llenando. Ahí entró Salvador. Ya. Continuemos. Mira que esta cosa es como larguita y quiero llegar al final porque hay como dos trabajos que van a salir de esto. Pero vamos a ver si alcanzamos a llegar al primero o si no, bueno, lo vamos a dar igual. Ya. Tenemos entonces esta alternativa. Ya dice, dos personas en sala de espera, que serían Catita, Matías. Ya. A ver, desde la Unión Soviética o desde la Rusia antigua, no es el único lugar de donde van a venir alternativas, ¿cierto? Sino que también aparecen cosas como, el fascismo italiano. Lo ponemos a primero porque es más antiguo, ¿ya? Porque como alternativa aparece ahí. Surge, como te dice ahí mismo, a la sombra de esa depresión económica que parte el año 29, aunque ya en el caso europeo los signos de esta depresión y de esta crisis vienen desde antes. Y fíjate interesante esto, usa los miedos de la sociedad. A ver, primero, el fascismo se presenta como una tercera vía o tercera posición. ¿Por qué tercera? Porque ya la primera, el liberalismo, que ya está como visto que fracasa, que es una cosa espantosa, la democracia es corrupta, que la economía es la explotación del hombre por el hombre, bla, bla, bla. Ya. La segunda vía, por supuesto, que es el marxismo, el comunismo, la Unión Soviética, que ya empezamos a verlo como algo de bonito discurso, pero empezamos a verlo como una dictadura de un partido único, la persecución de todo lo otro, de todo otro pensamiento político, la destrucción de cosas como la religión, porque entendamos, si yo veo una religión muy apegada al sistema político y el sistema político por corrupto cae, es obvio que va a arrastrar a todos los amigos, incluyendo la religión. Entonces, como obvio que la religión siempre también va a ser vista como una especie de enemigo, igual que los partidos tradicionales, igual que la gente conservadora, igual que... Entonces la izquierda básicamente va a ser anti-religiosa. Eh, Fíjate bien lo que dice. Según los postulados, según la idea fascista, dice que en el fondo el sistema social funciona cuando hay una disciplina súper rígida, ¿ya? Cuando hay un apego a lo que se llama la cadena de mando, o sea, cuando la gente obedece, cuando la gente es ordenada, es la idea de que la sociedad funcione como un regimiento, ¿ok? De ahí entonces que se fortalezca la idea de la estructura militar, del poder militar, de las relaciones estilo militar dentro de la sociedad, en donde lo que existe es jerarquía. En la democracia liberal, por más que hablemos de que hay gente privilegiada o no, las relaciones son horizontales, porque por ejemplo somos todos votantes. En un sistema fascista las relaciones son verticales. Hay una cadena de mando, gente que manda, gente que obedece, y así hacia abajo, hasta llegar al último parraje, al último piojo de la sociedad, desde el más alto de los líderes. El espíritu militarista trasciende a la sociedad en su conjunto. Se educa. Aquí es importante la labor de los colegios y de los profes, porque se educa en valores castrenses, como la disciplina, el orden, la obediencia, la lealtad, entendiendo el concepto de lealtad, que es raro de entender. Eh, es como cuando tú, a ver, caso, eh, particular, personal. Cuando estaba en la enseñanza media,
teníamos un compañero que era bueno para el pito. Era raro en esos años. ¿Para qué? Para los pitos, para la marihuana. Ah, Y era raro, era escaso. Yo era estudiante del liceo y decía, qué raro, tenía un solo compañero que era bueno para fumar marihuana, en realidad nadie más pescaba el tema. Y lo cachábamos, pero decíamos, no, pues ¿cómo lo vamos a acusar? No, que los profes son mala onda. Y entendíamos la lealtad como el no denunciarlo, no acusarlo. Después nos fuimos dando cuenta que como que se le pasaba la mano. Por darte un ejemplo, a una compañera de curso falleció su papá. El curso fue al funeral del papá y este cabro se fue a esconder detrás de unas lápidas a fumarse un pito. Entonces te decía, a ver, en un momento dejó de ser simpático, dejó de ser el compadre que nos matábamos de risa porque se ponía bien chistoso y empezó a hacer cosas que nosotros dijimos, a ver, este gallo se está desubicando, pero como éramos leales, nunca hablamos nada, nunca dijimos nada. Eh, Nunca le dijimos a nadie, más bien muchas veces lo protegimos, lo escondimos, que no lo fueran a pillar. No, pues la lealtad entre compañeros. Y, y, y después se fue perdiendo el loco. Nosotros éramos 45 personas en el curso. 43 entramos a la universidad, al tiro. Uno se fue a la Marina, 44. Y el 45 era él, que dio bote, no hizo nada. La última vez que lo vi estaba bien como perdido en el centro, eh, pidiendo moneda. Y lo último que supe de él es que estaba internado en el hospital de Salvador. Entendimos mal el concepto de lealtad, ¿cachai? Porque fuimos leales con él, pero no supimos cuidarlo. No tendríamos, ser leal no significa esconder. Alguien leal es alguien que te apoya, que te ayuda, y no lo ayudamos, no lo ayudamos, lo escondimos. Entonces nuestro concepto de lealtad era como raro, ¿te fijas? Eh, Acá es lo mismo. ¿Qué cosa cuando tú dices, tienes que ser leal, pero leal a qué? Leal a como te dice, y ojo, que mucho de esto que se llama educación fascista, mucho de eso es lo que los padres de ustedes, la gente de mi generación, tuvo que soportar y tuvo que vivir la obediencia, el que te hicieran cantar una canción nacional sin sentirla, el que te hicieran celebrar efemérides, actos, cosas, batallas. Piensa un poco, aquí si tú vas a una calle, los nombres son de generales, militares, políticos, los monumentos que existen, las glorias que se recuerdan, los días feriados que tenemos, o sea, todo. Piensa en los nombres de los colegios, por favor. Piensa en los nombres de los colegios que hay en Quilpué, la inmensa mayoría militares. El guardia marina no sé qué, por favor, son colegios. Se supone que deberían tener nombres de educadores, nombres de personas, nombres de profes, de literatos, de poetas, de pintores, de... Ahí estamos hablando de un sistema que fomenta, como dice ahí, los valores castrenses, los valores nacionalistas. Oye, yo me tuve que mamar una educación en donde a mí desde chiquitito me enseñaron que la bandera chilena era la más linda, que hubo un concurso y la bandera chilena ganó como la más linda de todas las del mundo. Y también hubo otro concurso en donde eligieron a la canción nacional más linda. Y Chile quedó en segundo lugar, sí, porque primero fue la Marsellesa, el himno francés. Pero Chile quedó en segundo lugar. Y en Chile acá, Chile allá. Incluso en datos cuando uno leía los libros de historia. Y a lo mejor por ahí todavía aparece. Dice, no, fuimos cuando se construyó el ferrocarril de Caldera a Copiapó. Fue el primer ferrocarril de toda América Latina.
Mentira, nunca fue el primero. Entonces tú dices, ¿por qué ese deseo de resaltar el orgullo de que mi país es bacán, el tuyo no? A eso se refiere con ese fuerte educación nacionalista, educación castrense, una educación que fomenta la disciplina, en donde a lo mejor los mismos estudiantes son ordenados y jerarquizados, en donde los del curso A tienen jerarquía sobre los del curso B, o los que tienen X promedio están mejor rankeados que los del otro promedio. Imagínate que yo una vez trabajé en un colegio en que todos los estudiantes que tenían promedio sobre 6, se les permitía usar el pelo largo. Primer detalle, aplicable solo a los hombres, porque a las mujeres nadie les pone problemas si tienen el pelo largo. En los colegios siempre ponen problemas cuando hay hombres con pelo largo, pero era un requisito de nota, ¿cachai? Y de hecho, si lo piensas bien, ¿a cuántos de ustedes en el colegio, hombres, a cuántos de ustedes en algún colegio alguna vez le dijeron, no, que corte de pelo? Incluso algunos reglamentos que he leído por ahí, corte de pelo estilo militar. ¿Qué es eso? 2 dedos arriba al cuello de la camisa. Esa es una regla de regimiento. Pero te fijas cómo sobreviven ciertas cosas, ciertas ideas, para que entiendas esto que significa meter el modelo castrense, que significa que el colegio por dentro sea lo más parecido a un regimiento, en donde a lo mejor los de cuarto medio felpean y hacen pebre a los de tercero, los de segundo, los de primero, no es que son los de mayor grado, parecido a los comportamientos que hay dentro de las escuelas matrices, donde los alumnos que son novatos de primero tienen que aguantar a los abusadores de segundo y a su vez eso a los de tercer año y así, hacia arriba. Esa estructura de eh, someter. Tú necesitas, en la estructura castrense de los colegios sobre todo, necesitas someter la voluntad del individuo, destruir la voluntad del individuo. Eso lo consigues mediante generalmente la humillación, cosa que se le acabe el orgullo, y entonces solamente le queda espacio a la obediencia. ¿Cachai? ¿Cómo se humilla? Recuerda. En otras épocas se permitía el castigo físico, profesores con la regla pegándole en las manos, o con varilla pegándole en las piernas, que te sienten mirando a la muralla con un gorro que dice burro. Humíllate, humíllate, humíllate. No eres persona, no eres igual, eres individuo que obedece. Entonces, esa cosa está presente en el sistema. Dice ahí, el nacionalismo ya lo expliqué, un fuerte, fíjate, fuertemente identitario, o sea, fuertemente identificado con muchos componentes victimistas. Siendo una sociedad que se dice bacana, siempre tratas de jugar el papel de víctima. Ojo, el italiano siempre dijo, yo peleé la primera guerra y mis aliados me traicionaron. No me dieron lo que yo merecía, no me hicieron ganar. Si soy alemán nazi, voy a decir, claro, yo soy grandioso, pero todos los países me traicionaron, me atacaron todos juntos contra mí, y todo al final es culpa de los judíos, porque me hicieron, porque me destruyeron, porque me castigaron, todos me odian, todos me victimizo como país. Me hago el atacado. Es como Chile, ¿cierto? No, yo soy bacán, pero es que todos me odian, todos me critican, los peruanos me odian, me hablan de mí mal porque me tienen envidia, todos me odian, nadie me quiere. Me victimizo. ¿Por qué? Pero es una parte como para buscar revancha, de lo que sea. La revancha en sí es como un motivador social. No interesa revancha contra que no importa el objeto, es la acción lo que importa. La columna del lado. La democracia liberal es obsoleta. ¿Ya? Para el fascismo la democracia es una cosa decadente.
que solamente ha permitido que los partidos de gente vieja, los partidos empresariales estén en el poder, y no partidos que sean interesados en el país. Ahí hay una cosa curiosa. El fascismo es anti-derecha tradicional. La derecha tradicional, hablemos de los partidos políticos de derecha que son de empresarios, ¿ya? O amigos de los empresarios. El fascismo siempre aparece como amigo de los partidos de derecha tradicional, pero después siempre los destruye, porque la derecha tradicional, la derecha empresarial, representa aquello que el fascismo más odia, que son los intereses privados, por sobre los intereses del país. Recuerda que el fascismo es nacionalista. Entonces el fascismo, al final de cuentas, eh, no aceptaría a un empresario que lleve su riqueza fuera del país. No aceptaría que una empresa extranjera venga a sacar el cobre. Se la aguanta, busca su apoyo, pero llegado el momento se da una vuelta en el aire y destruye a los partidos de derecha. Pasó en Italia, pasó en Alemania, en todas partes donde llega el fascismo. La sociedad entera hay que movilizarla. Siempre está este sentido de movilización de masa en un esquema de partido único. En el caso soviético, o en el caso de la Unión Soviética y del comunismo, existe la idea de un partido único que representa a los trabajadores. Acá lo importante son los trabajadores, los que producen. Por lo tanto, el único partido leal, el único partido decente, sería el de los trabajadores. Todos los demás partidos políticos protegen empresarios, protegen curas, protegen lo que sea, pero el único partido de verdad sería el de los trabajadores. Por lo tanto, en el marxismo soviético, ruso, comunista, como quieran llamarlo, ese partido comunista debería ser el único partido, los demás deberían estar todos prohibidos. En este caso es exactamente igual. Yo diría, es que ese partido de derecha defiende empresarios que sacan plata de Chile, y ninguno de esos partidos representa intereses nacionales. Mira ese otro partido de izquierda que recibe ideas desde Rusia, ese otro partido cristiano que recibe ideas de la iglesia. Aquí ningún partido se preocupa del país, solamente el partido fascista o partido nacionalista sería el que se preocupa verdaderamente del país, por lo tanto debería ser el único que existe. Los demás son todos comprados, los demás son todos vendidos, los demás son todos corruptos, solo yo soy bueno. ¿Te fijas? El pensamiento es el mismo, seas comunista, o seas fascista, o seas nazi, o seas lo que sea. El pensamiento es el mismo. Todos los demás son corruptos, todos los demás son pencas, malos, traidores. Yo soy el único que vale la pena. Yo soy el único que debe existir. Así que mi partido político es el único que va a existir y los demás se van todos presos. Por traidores, por patria, por explotadores, por lo que sea. ¿Cachai? Pero todos los demás tienen que estar prohibidos. Necesito preparar a mi país para un conflicto armado, siempre. Tengo que tener siempre ese pensamiento de guerra. No es que más encima tengo esa disciplina militar, que ya se le ha metido hasta los cabros chicos de kinder, se le ha metido esa disciplina militar. Entonces, hacia el mundo adulto, tengo que seguir con el mismo esquema. La posibilidad de la guerra, la necesidad del armamento, la necesidad de la militarización de la sociedad, del servicio militar obligatorio, grandes cantidades de tropas, etc. Siempre, como buen regimiento, esto tiene un jefe de regimiento, un comandante. Así que necesariamente acaba de haber un líder carismático, un líder de buen discurso, un tipo de buena estampa. No digo que sea mino, no. Aquí yo no necesito un mino sexy, ni un metrosexual. De partida tiene que ser hombre, porque soy una sociedad que valora lo militar. Toda sociedad que valora lo militar le da mucha más importancia al hombre, no a la mujer. La mujer asume un rol reproductivo. Ojo,
En las sociedades fascistas el hombre es el que domina por el principio masculino. La agresividad, la violencia, la fuerza se estiman características masculinas. Por lo tanto, son sociedades tremendamente masculinas y misóginas. ¿Ok? Y por eso el líder debe representar esa fuerza. La fuerza no la representa un mino metrosexual modelo fitness, no. La representa un compadre con carácter, un tipo con discurso, un tipo incluso que tenga características faciales que representen fuerza, como mucha gente lo estimaba en tiempos de aquello, ¿cierto? La mandíbula prominente, la cosa cuadrada, ¿entendí? Y ahí entra Mussolini, o entra Hitler, como tipos de estampa de líder, facha de líder, discurso de líder, seducción en la palabra y claridad en lo que están diciendo. No discurso político, no discurso con mucha idea que la gente no va a entender. Te digo, alguna vez hablaremos de las ideas de Goebbels sobre la propaganda, pero el discurso político no es algo complicado, tiene que ser algo emocional. Eh, Líder fuerte, dictador, un gobierno marcial, un gobierno que tenga una estructura militar y una facha militar, porque el uniforme impresiona. ¿Okay? Es la única forma de tener a toda la sociedad unida y organizada. ¿Okay? Para lo que venga. Yo no necesito gente que esté remando para otra parte, que esté cambiándome el discurso, que esté diciendo otra cosa. No, aquí se hace una sola cosa. Lo que el líder dice. Es la única forma de tenerlos a todos unidos en una misma dirección. Muy diferente al sistema democrático en donde existe a lo mejor un gobernante con un partido político gobernante, existe una oposición que le puede decir todo lo contrario, y en ese juego de yo digo y yo digo otra cosa, a lo mejor los votantes son los que deciden quién tiene razón. Aquí no, aquí la decisión es una sola cosa. Si te vas a los nazis, bueno, es como una copia, es como el hijo del fascismo, pero el hijo salió, por así decirlo, mucho mejor que el papá. Esto es mucho más elaborado, mucho más técnico, mucho más... No quiero usar mucho adjetivo que me gustaría usar. Es mucho más profundo, más siniestro, más perturbador, más, más. ¿Ya? Hay muchas ideas que salen de aquí, muchas ideas que salen de acá, que largo de explicar. El tema de la publicidad política moderna, el tema de la publicidad comercial, el tema del gran hermano, el tema de la vigilancia, el tema del enemigo interno. Hay muchas cosas que salen de aquí. Forma de fascismo que demuestra un rechazo ideológico hacia el marxismo, obvio. Porque si eres nacionalista, como los fascistas o los nazis, obvio que vas a estar en contra de un modelo político que habla de los obreros del mundo. Si eres nacionalista, tienes que hablar de los obreros alemanes o de los obreros chilenos, los tuyos, no los del mundo. Entonces, es obvio que vas a chocar con la ideología marxista de izquierda que habla de los obreros del mundo unido. Estás contra la democracia liberal por corrupta, estás contra el sistema parlamentario o de representatividad porque lo ves como corrupto, que hay un montón de gente político que defiende puro empresario o intereses que no sirven. Le vas a agregar el antisemitismo, la cosa judía. Eh, Mira, entre buscar justificaciones históricas, Europa siempre ha sido antijudía. Siempre haciendo, se pegaron un discurso ahora con los nazis, pero siempre hubo ejemplos de lo mismo. Recuerdo en finales de la Edad Media, cuando echaron a todos los judíos de España. En fin, porque hay un tema religioso de por medio. Pero también había un tema práctico aquí. Pues, si los judíos en Alemania eran los grandes empresarios, dueños de bancos, etcétera. Entonces decían, oh, el pueblo está arruinado. ¿Por quién? Por los banqueros que prestan plata, cobran deuda, por los empresarios que no pagan sueldo justo. ¿Y qué son ellos? Judíos. Ya, chuta, ya, ahí partió el problema. Eh, el racismo científico. Suena raro.
Mira, Darwin tiene la culpa. Cuando habló de la supervivencia del más fuerte. Porque mucha gente empezó entonces a investigar quién era el más fuerte de los humanos. Y yo creo que ya he conversado con ustedes alguna vez, y no sé si tal vez lo hablamos alguna vez en clase. El europeo mide según lo que cada cultura produce, no según lo que cada cultura piensa, siente. Si tú evalúas a las culturas por lo que producen, es obvio que un europeo, con sus catedrales góticas, sus templos griegos, sus sinfonías de Beethoven, su ballet, su ciencia, su revolución industrial, sale ganando frente a un africano que vive con su tribu en una choza, en equilibrio perfecto con la naturaleza, siendo un ser espiritual. Es obvio que el europeo sale ganando si tú, para comparar, utilizas ideas europeas. Y dentro de eso, tal vez podrás pensar, bueno, de los europeos, ¿quién es el mejor? Y empezás a investigar la historia, empezás a inventar historia, y llegas a la conclusión de que muchas veces la forma del cráneo indica cosas. ¿No han visto esa cosa? De repente veo mucha gente que utiliza esa todavía, no me acuerdo exactamente cómo se llama la ciencia, pseudociencia a esta altura, en que te dice que la gente primitiva, la gente poco inteligente, es la que tiene como la mandíbula prominente, y que el tamaño de los pómulos, que el tamaño del cráneo, que el arco ciliar de las cejas indica tu grado de cercanía con los neandertal, o sea, los cavernícolas. Una serie de características físicas que se traducen en una serie de otros elementos que tú dices que se puede hacer y se puede justificar un racismo científico, de decirte, esta raza es mejor que esta otra. Esta raza es más pura que esta otra. Los germanos son más puros que los eslavos. Eh, y en fin, puedes utilizar un montón de argumentos científicos. La ciencia da para todo. La eugenesia. O... ¿Alguien cacha ese término? ¿Qué es la eugenesia? ¿A alguien le suena? ¿Eugenesia? Eugenesia. Ahí está, ahí está. Eugenesia. Me suena, pero no sé. Una aplicación de leyes biológicas que supuestamente hablan de la perfección humana. Hablamos de la perfección humana, pero hablamos de crear la perfección. Está como derivado del Génesis. Ya, Me no estamos recordó a hablando. los Uber soldados o super soldados. Me Sí, así recordó como a la eso. película, ¿cómo se llama esta película también? Soldado Universal y cosas. Esa. Sí, sí, pero ¿sabes qué pasa? Aquí estamos hablando de los mejores seres humanos. Pero no, voy a ser mejor ser humano porque voy a ser mejor persona, voy a ser de muy buena voluntad, voy a ser... No, estamos hablando de genéticamente crear o apuntar al ser humano perfecto. Y eso significa mezclar genes. En esos años 30, no me pidan eh, ingeniería genética así de laboratorio, porque no existe. Para hacer ingeniería genética en los años 30 hay que cruzar personas. ¿Me entendí? No muestras en un tubo de ensayo. No se hace eso. Hay que cruzar personas. Por ejemplo, No, por favor. No, mira, por favor. es conocido, es conocido el, y bastante estudiado, pues lo pueden ubicar ustedes por su cuenta, ni un problema, y se van a sorprender. Cuando los alemanes invaden Noruega durante la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de mujeres noruegas que fueron tomadas y fueron embarazadas a la fuerza para ver qué resultaba, porque se consideraba que era como a los alemanes puros, o sea, los soldados más perfectos de elite, de SS, que sé yo, los compadres de los mejores escuadrones, que son los alemanes más puros según ellos. Les faltaba a lo mejor ese ingrediente, un poquito más rubio, un poquito más nórdico, más tirado para vikingo. Entonces, métale con las mujeres, y Noruega hoy día
tiene toda una generación de los hijos de los nazis. Y tú los miras y dices, chuta, es como raro sentirse así hoy día en Noruega. Te hablo yo de gente que anda por los 70, tirando por 80, pero es una generación que nació después de la Segunda Guerra Mundial y que tiene esa, ¿cómo decirlo? Tiene como ese bicho en la conciencia, no en la conciencia, porque ellos no han hecho nada. Tiene como esa cosa en el alma, en la memoria, de que, oye, yo nací porque a mi mamá prácticamente la violaron en un experimento que hicieron los nazis cuando invadieron mi país. Carga. Una carga, es una carga emocional. Bueno, muchos noruegos en realidad, bueno, viviendo en Noruega es fácil olvidar muchas cosas porque es un país tan lindo, pero tan pesado, muchas cosas, tan desagradables. Pero mira, el cuento es que la eugenesia es eso. Entonces ya estamos hablando de un partido y una ideología que se mete ahí, o sea, chuta, y fomenta el nacionalismo, como dice ahí, el pangermanismo, la unión de todos los alemanes. Y eso significa que si tengo que invadir un país vecino, lo voy a hacer. Porque ese país vecino a lo mejor vive un 10% de alemanes. Bueno, eso tiene que estar acá. Y si tengo que invadir ese país, lo voy a hacer. Eso pasó con los polacos, pasó con Checoslovaquia, pasó con... bueno, muy influenciado su ideología y su actuar por grupos paramilitares anticomunistas. De hecho, el nazismo nace como un grupo anticomunista. Nos cargan sus huelgas, nos cargan sus marchas. ¡Vamos a pegarles! Por ahí viene, ya. La violencia. Yo hablé recién de la militarización. El nazi es una copia del fascismo, pero una copia que es mucho mejor hecha y pasa a ser mejor que el original. Mejor en el sentido de la profundidad de la ideología, no es que alguna de estas estupideces sean buenas, pero siendo algo militar, fomenta la violencia. Y ojo, la violencia es un instrumento, no es algo, del punto de vista de ellos, no es algo feo, no es algo malo. La violencia es un instrumento más, así como tú puedes hacer un discurso, un meeting, una marcha, una protesta, una toma. La violencia es un instrumento y la violencia contra aquello que te molesta. Y ojo, la violencia es simpática. Me quedan, en 5 minutos lo puedo explicar. Y ustedes saben bien, porque una vez creo que lo expliqué, o no lo expliqué. Bueno, no importa. La violencia es simpática. La violencia, cáchate lo que estoy diciendo. La violencia es agradable. Es satisfactoria. Fíjate, yo siempre uso el mismo ejemplo. Imagínate que estuviéramos yendo a clase, tiempos normales. Tenemos que ir al liceo. Y en el paradero de micros que hay en la calle, en las carreras, se ponen 5 giles con palos, con cuestiones, a cobrar peaje para pasar hacia el liceo. O a toda la gente que se baja de la micro, no, queréis bajarte de la micro, paga peaje, pasa moneda, pasa moneda. Y al que no les paga, le pegan. Y a una señora la botaron al suelo, y a otra señora le botaron la cartera, y a otra cabra la manosearon. Y a un cabro chico que venía a clase de primero medio, que era chiquitito, lo patearon entero. Y a otro compadre de cuarto, entre 5 le pegaron y le volaron los dientes. Callos desgraciados. Llamáis a carabinero, no pasa nada. Nunca los pillan. Una vez se lo llevaron detenido, pero como agarran buen abogado, salen al tiro. Y ahí están de nuevo, jodiendo. Imagínate que de repente aparece un grupo, llamémosle los camisa roja, y llegan una mañana con palos, con cadena y todo lo demás, y les sacan la cresta a los delincuentes del paradero. ¿No te sería satisfactorio decir, por fin? Y ahora tú llegas al liceo, te bajas de la micro, cada persona se baja de la micro tranquila, no pasa nada. Pero hubo un acto de violencia
que arregló las cosas, donde el sistema fallaba. ¿Te fijas? Entonces, en cierta forma, la gente en su cabecita dice, oh, ¿viste que los políticos no hicieron nada? ¿Viste que los pacos no hicieron nada? Nadie hizo nada, este grupo sí, los camisas rojas. Y después van Todo los se camisas resuelve rojas, con violencia. y los camisas rojas después van a espantar a todos los que anden delinquiendo por todo Quilpué. Y los camisas rojas consiguen que Quilpué sea una ciudad tranquila, confiable, donde las mujeres caminen tranquilas, donde los niños caminen tranquilos, porque no hay delincuencia. Porque donde los pilla en camisa roja, los cuelga, los patea, los cuelga del poste, los mea y los elimina. Consigues tranquilidad, consigues paz, pero gracias a la violencia. Y te parece de todas maneras simpática la violencia, porque tú vives tranquilo. Pero ¿qué pasa si de repente tú dices, mira, los camisas rojas ahora se van a dedicar a espantar a toda aquella gente que corrompe la sociedad? Entonces las parejas gay que anden de la mano, lo van a agarrar a palo. No faltará la vieja que diga, ¿para qué andan de la mano, po? ¿Y para qué andan dando malos ejemplos, po? Y una vez más, a mucha gente le parece simpática la violencia. ¿Y qué pasa si después andamos agarrando, los camisas rojas andan agarrando a palo a los haitianos? Y a todo lo que sea muy oscuro, llámese haitiano, venezolano, colombiano, lo que sea moreno. Claro, pues estos vienen a puro robar trabajo, si vienen a puro ensuciar, miren los ambulantes cómo ocupan las veredas, y están puro estorbando, mejor, ¿por qué no se van? Y los agarramos a palo y desaparecen, pues. ¿Y qué dijo la gente? Ah, mira cómo solucionan el problema ellos, qué bueno, mira, ahora se puede caminar tranquilo por la calle, las veredas están despejadas, ya no hay tanto ambulante, mira, tanto negro feo que andaba por aquí. ¿Te das cuenta? Y entonces fuiste eh, valorando la violencia, porque aquello que tú a lo mejor dijiste que era un problema, en realidad tal vez no era un problema, pero para ti sí, porque hay gente que no lo dice, pero a lo mejor le molesta ver un haitiano vendiendo sus tomates, sus cuestiones en la esquina. A lo mejor hay por ahí algún chileno que le moleste el delivery que es venezolano. ¿Y por qué no da un trabajo a un chileno? Entonces, ese chileno, o lo que sea, alemán, austríaco, australiano, que no dice, pero que sí siente, cuando ve este tipo de violencia, la puede encontrar simpática. Y esa es la puerta de entrada, porque irán escalando en la violencia hasta llegar al momento en que la violencia entra a ser un agente normal de la sociedad. Y ellos, como son los fuertes, son los mejores preparados para ejercer violencia. Y por eso ganan, y por eso se imponen. Y después destruyen a todos los que son sus amigos. Y no alcanza a darles la tarea, pero ¿sabe qué? Les adelanto algo. Va a quedar su vida. Eh, Háganse un comparativo y busquen algunas cosas chilenas que se parezcan. Busquen esas tres cosas. Lo comunista, lo fascista, lo nazi. Algo común. Una cosa que tengan en común los tres. O si no, búsquenle alguna cosa